No, sí, ya le coloqué iniciar, pero no, primer botoncito, no. Ya, Ya, listo. ya. Listo. Listo, dale. Buenos días, jóvenes. Profesor Wilmar, bienvenidos a su cuarta sesión, cuarta guía del virus del miedo. A continuación lo que vamos a hacer es explicar en un momentico la guía, los apartes que tienen y esperamos preguntas para luego empezar ya con los temas concretos, ¿no? Entonces me confirman por favor si en este momento en pantalla están viendo la guía del grupo interdisciplinar 3, sesión 4. Sí, señor. Sí, estamos bien. Listo, dale. Entonces, recordemos que nosotros empezamos con una consigna global que eran virus, empezamos a trabajar SARS-CoV-2, luego empezamos con una dinámica de vacunas y ahorita vamos a pasar a otro de los apartados del virus del miedo con un tema que se llama seguridad alimentaria. Ojo porque más adelante van a haber dos conceptos, uno es seguridad alimentaria y el otro es soberanía alimentaria, dos cosas que son completamente diferentes que más adelante vamos a profundizar, ¿listo? Pero todo sigue dentro del marco del virus del miedo, ya se van a dar cuenta el por qué, ¿listo? Entonces, nuevamente repito, estamos en la sesión 4, si estamos hablando por periodos, esta sería la guía número 2 del segundo periodo, ¿vale? Recordemos que estamos en el grupo interdisciplinar 3 o semana de trabajo 3, como la quieran llamar. Las asignaturas aparecen ahí al inicio de la guía. Entonces, de esta semana, la primera actividad, como siempre, recuerden que es asistir a la clase, o sea, es decir, los estudiantes que en este momento están conectados ya cumplieron con su primera actividad. Vamos con la actividad número 2, que es la siguiente. Entonces, dice... Primera, entonces, esta actividad tiene dos partes y ojo porque de aquí en adelante hay actividades o entregables que tienen como subapartados. Entonces, no es que entreguen solamente la primera parte de esta actividad y digan ya la hice, porque en el momento de evaluar, si se han dado cuenta, las rejillas evalúan cosa por cosa. Y cosa que no entreguen, pues es cosa que se da por incompleta, ¿no? Entonces, mucho cuidado con lo de las rejillas de evaluación. Entonces, actividad número 2, primer punto. Hacer un registro diario de comidas, el cual será insumo para responder una encuesta de alimentación al finalizar la semana. ¿Qué van a registrar? Entonces, su desayuno, su almuerzo, su comida y todos los alimentos que consumen entre comidas, lo que nosotros llamamos como medias nueves u onces, ¿vale? O si en algún momento del día pican, no sé, se me antojó una empanada, entonces, o estoy por la calle y piqué una empanada, entonces todo ese tipo como helados, dulces, comidas rápidas, etcétera, que no están dentro de dentro de las 3 comidas grandes, por así decirlo, que es desayuno, almuerzo, comida, también lo tienen que registrar. Entonces, miren, este ejercicio es demasiado fácil y tiene un propósito. Más allá de que ustedes inventen, porque es que yo me imagino que no faltará la abeja, más adelante ahorita se van a dar cuenta de por qué es importante llevar este registro. Miren, lo pueden hacer apenas comen, lo pueden hacer en la noche, simplemente es, venga, ¿qué desayuné yo hoy? Entonces simplemente desayuné un huevo, galletas, café, ya. No tienen que anotar nada más, no tienen que decir nada más y lo van a tener ustedes ahí, ¿listo? Más adelante nosotros sí vamos a solicitar este registro, que es un entregable, y ya bien organizadito, entonces usted dice, lunes 3 de mayo, desayuno, tal cosa, almuerzo, cena, picó tal cosa, un entremés tal cosa, medias nueves o de once, ¿listo? Aquí sí cabe aclarar lo siguiente, muchachos, miren, esto es solamente un registro de datos. Nosotros necesitamos esa información, simplemente son como datos estadísticos, no es que vayamos a hacer ningún tipo de reflexión, no se lo vamos a mostrar a nadie, simplemente necesitamos unos datos estadísticos para hacer un punto de más adelante. Entonces pónganle cuidado, después de que usted ha diligenciado esto día a día, va a empezar hoy, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. De estos 5 días, no solamente de hoy, sino de los 5 días de esta semana, porque el día sábado, cuando usted ya tenga todos esos datos, usted va a llenar una encuesta que dice, entonces el día sábado diligenciar la encuesta sobre hábitos saludables de alimentación. Profe, ¿dónde está esa encuesta? ¿La van a colgar? ¿Un link? No. Si se nota, si se fijan, más abajo en la guía, bien abajo, está aquí la encuesta, mira, dice, encuesta para la actividad 2, recuerda que estoy explicando el punto 2, entonces, encuesta sobre hábitos saludables de alimentación. Y hay una serie de preguntas
que le van a solicitar información sobre, ejemplo, ¿cuántas veces a la semana usted come verduras? Entonces, para que usted no se ponga a hacer memoria, venga, yo esta semana comí verduras, si les pasa como a mí que si me preguntan qué almorcé ayer, no tengo ni idea, mi memoria a corto plazo es muy mala. Entonces, para eso es el registro, ¿listo? ¿Cuántas veces a la semana comió frutas? No me acuerdo, ¿no? Entonces, usted hace el registro muy detallado, lo tiene ahí en su cuaderno, nadie más lo va a ver por el momento, para que ustedes luego puedan responder esta encuesta, ¿listo? Entonces, ahora, subimos nuevamente a la tabla, actividad 2. Entonces, ¿qué nos deben entregar ustedes a nosotros? Suben a la plataforma, entonces ahí en las hojas cuadriculadas donde tienen su registro día por día, una foto, listo. Y luego, cuando llenen la encuesta, profe, ¿la podemos llenar en la misma guía? Si yo imprimo, sí, la pueden llenar ahí, dale, no hay lío. Si la van a transcribir a las hojas, entonces la transcriben completa, marcando la opción de respuesta que más se ajuste a lo que les diga el registro, ¿no? Aquí no nos sirve que ustedes se pongan a inventar, miren, vuelvo y repito, para nosotros es algo estadístico, para ustedes sí es algo que van a necesitar como insumo para poder responder la encuesta de manera adecuada. ¿Listo? Ahora, actividad 3, nuevamente recuerden que es leer el texto El virus del hambre y el COVID-19. Profe, ¿dónde está ese texto? Nuevamente, como niños de primaria, digo yo a veces, siguen bajando en la guía y se van a encontrar con la lectura sugerida que se llama El virus del hambre y la COVID-19, que es el tema que vamos a tratar esta semana. ¿Listo? ¿Dónde vamos? Acá. Y nuevamente tiene unos puntos ahí, entonces, de esta lectura, lo pueden hacer en las guías, lo pueden transcribir y hacerlo en sus cuadernos, sí, van a hacer varias cosas, entonces, subraya las ideas principales de cada párrafo, van haciendo como un checklist. Ahora, escriba una palabra o frase frente a cada párrafo que resuma la idea central, listo, finalizada la lectura, escribir un párrafo finalizada la lectura, escribir un párrafo dando su opinión frente a la inseguridad alimentaria, causas, repercusiones y efectos. Entonces, ahí en la lectura, recuerden que ya les dije, hay una cosa que se llama seguridad alimentaria, hay otra cosa que se llama soberanía alimentaria, y ese primero de seguridad alimentaria tiene una contraparte, ¿sí? Un hermano gemelo malvado que se llama inseguridad alimentaria. ¿Vale? Entonces van a reflexionar sobre eso. Entonces después, cuarto, realizar 3 memes. Ojo porque este entregable se califica aparte de lo otro. Más abajo van a ver en la rúbrica lo que les explico. Cada ítem tiene sus criterios de evaluación. Entonces, realizar 3 memes en los que se problematice el tema del virus del hambre y la COVID-19. Puede usar las plantillas que están al final de la guía o usar una aplicación en línea. Entonces, como recordemos que el tema de los memes ahorita es como muy de moda, su generación es la que más ha producido en masa este tipo de, no sé cómo llamarlos, actividades gráficas. Entonces, hay unas plantillas que incluso ya son muy famosas, las van a encontrar aquí abajo también en la guía, para aquellos que no tienen como mucha experiencia o mucha creatividad. Y yo sé, estoy seguro que todos ustedes reconocen este tipo de plantillas. ¿Listo? ¿Sí? Estos formatos guía, porque es lo que ustedes ven a diario, lo que interactúan. Entonces, si yo no tengo la suficiente creatividad para crear mi propio meme con mis propias imágenes, pueden guiarse de estas imágenes que están acá, ¿sí? Como los memes del mes, del año, ¿no? Que algunos de aquí ya son viejitos. Para poder generar su actividad. Son 3 memes, repito, diferentes, tratando características diferentes sobre el problema de seguridad alimentaria. Vamos acá. Listo. Actividad número 4, entonces recuerden que el día miércoles a las 7:30 de la mañana se invierten los horarios ahí. Nos vemos en clase para profundizar más en estas temáticas. Actividad 5 dice, con base en sus condiciones económicas actuales, diseñe un menú de los 5 días de la semana. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí, pelados? De aquí al miércoles, como ustedes ya han empezado con su registro diario de alimentación, y más lo que les van a explicar hoy las profesoras, van a poder contrastar la realidad con la teoría. Entonces, la teoría dice que una persona en las edades de tal a tal se debe alimentar de tal manera.
Pero la realidad es que en sus condiciones, con su edad, con sus gustos, muchos de nosotros, porque ahí también me incluyo, no nos alimentamos de una manera adecuada, de una manera acorde. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Empezar a registrar ahí en las hojas un menú, ¿sí? Menú quiere decir una alimentación para los 5 días de la semana, ¿vale? Pero un menú siguiendo unas características que ya ahorita la profesora Luzmeri les va a decir. Ahora, resulta que hay que ser realistas. Si las condiciones económicas en mi casa no dan para que yo tenga un corte de churrasco todos los días al almuerzo, entonces seamos realistas. Entonces yo voy a diseñar un menú no que tenga proteína de carne roja todos los días, no. De pronto en mi casa comemos es más pollo que carne roja, pues porque es que la libra de carne está en 13.000 y la libra de pollo vale 5.000. Entonces, a eso se refiere con base en sus condiciones económicas. O sea, de acuerdo a lo que en mi casa compran de mercado y lo que estamos en capacidad de comprar, ¿cuál sería la mejor forma de alimentarme? ¿Sí? No sé, una sopa de pasta con menudencias, supremamente rica. A mí me encanta esa sopa. Entonces, eso es lo que voy a colocar del menú. Una sopa de pasta con menudencias que incluye harina, que incluye proteína, ¿sí? Acompañado de alguna que otra verdura, ¿vale? Porque eso es lo que en este momento comemos. Listo, entonces lo van a hacer para los 5 días de la semana y nuevamente también nos van a mandar evidencias fotográficas de ese menú que van a diseñar. Actividad número 6. Desarrolle un gráfico de líneas donde represente la información de la tabla número 2. Entonces, ¿qué es un gráfico de líneas? Ahorita el profesor Diego les va a explicar bien qué es un gráfico de líneas y cuál es la tabla número 2. Nuevamente, entonces yo me remito a la lectura y aquí voy a encontrar unas tablas. ¿Listo? Entonces se remiten a la tabla número 2 y con base en esa, si no estoy mal es esta, Diego, ¿cierto? Si estás por ahí. Sí, tal cual. Es Pues, esta que están viendo en de pantalla. hecho, Señor. bueno, el día miércoles lo vamos a explicar más a profundidad, pero se puede hacer con base en esta gráfica o en la siguiente porque tienen más o menos los mismos datos. Lo que sí les sugerimos es quitar el dato que aparece con el menor que, digamos, para la tabla que se está proyectando en este momento, que la está proyectando Wilmar, sería la que dice, sube un poquito Wilmar, qué pena, la que dice América Septentrional y Europa. Quitan esa columna. Quitan esa columna para poder hacer la gráfica de manera mucho más sencilla. Cambian las unidades en que se está expresando el patrón de medida en que se está expresando la tabla, pero es el mismo procedimiento. Listo, entonces esta y Diego me dice que más adelante hay otra. No, no es más, Diego, es esa. Es esa. La número 2 es esa. Vale. Quedó esa entonces. La número 1 son las que están aquí arriba. Listo, entonces recuerden, la guía es muy clara que dice que es con la tabla número 2. ¿Listo? La que grafica de los años 2010 a 2017 con la fuente de la FAO. Listo, entonces repito, actividad número 6, desarrolla un gráfico de líneas donde represente la información de la tabla número 2, número de personas subalimentadas en el mundo durante el periodo 2010-2017. Use un color diferente para cada continente, puede hacerlo con apoyo de Excel o a mano. Recordemos que aquí pues eso depende de las características que tenga yo en mi casa, las condiciones, del acceso a, si tengo computador pues lo puedo hacer en Excel, si tengo un celular con la aplicación de Office instalada también puedo descargar Excel ahí, trabajarlo directamente desde el celular. Si definitivamente no tengo acceso a ninguna de estas dos herramientas, a mano lo pueden hacer y trabajan supremamente bien. Listo, acompañado a esta gráfica, ustedes deben responder ahí abajito después de que la hagan una serie de preguntas. Entonces, si América Latina y el Caribe tuvieron para el año 2019 un promedio de 48 millones de personas subalimentadas, entonces, ¿cuál fue la variación en términos porcentuales y nominales respecto al 2017? Y ahí son como unas 8 o 10 preguntas que deben responder. Después de realizar el gráfico, realice un párrafo en el que haga una interpretación del mismo. Entonces, póngale cuidado, pero resulta que nosotros vamos a tener, yo creo que el miércoles, una charla con ustedes con respecto a cuál es el propósito de hacer este tipo de actividades
y hemos encontrado que muchos estudiantes no saben leer gráficos, que muchos estudiantes realmente en lectura complicado, y aquí no se trata de que yo aprenda a hacer una fórmula en específico, no se trata de que yo aprenda a hacer algo específico, sino que ponga en práctica eso que estoy aprendiendo. Analizar datos por medio de tablas es algo fundamental para presentar la prueba del ICFES, porque allá lo que le van a poner a ustedes es una lectura y una gráfica, y de ahí se desprenden muchas cosas. Entonces, este tipo de ejercicios los van preparando para eso. Después de realizar el gráfico, realice un párrafo en el que haga una interpretación del mismo. Entonces, usted nos va a contar qué entendió de esa gráfica, qué entendió de esos datos que usted está analizando, ¿vale? Entonces, hasta ahí la guía. Recordemos, más abajo entonces está el documento base. ¿Sí ven? Las plantillas de los memes para hacer el punto 2 y luego la encuesta que tienen que diligenciar de últimas. Y Gilmar, al final, señora. déjame ver, es que en la parte superior donde tú hablaste de lo del meme, no sé si estaba distraída, tú dijiste lo del subrayado y eso, en la parte superior. No, ahí no dice nada, Sí, Tatiana. déjame verla aquí, donde dice, mira, ven, punto 2, hacer un registro diario, punto 3, leer el virus, abajito, más abajito, dice leer el texto del virus del hambre, finalizada la lectura, escribir un párrafo, en la parte de arriba dice que hay que escribir, hay que subrayar, no leíste esas partes. Escribir una palabra o Sí, frase, sí, subrayar las sí, ideas sí, principales. sí, eso sí lo leí. Sí, o sea, que Finalizada la lectura, necesitaba. escribir un párrafo dando su opinión frente a la inseguridad alimentaria. Sí, 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 eso yo le Ah, bueno, escribí bueno. que son ítems que se van a evaluar aparte, digamos, con respecto a la lectura, si ellos lo quieren hacer en la guía o lo pueden hacer en las hojas. O sea, ya teniendo la lectura ahí transcrita o impresa, subrayan las ideas principales de cada párrafo, Exacto. escriben una palabra frase y luego tienen que en un párrafo dar su opinión sobre el hermano malvado de la seguridad alimentaria que se llama Ya, inseguridad sí. alimentaria. Sigrid Eso. tiene una Y pregunta. Yo creo que si puede ser una pregunta relacionada con esto que yo acabo de hablar, yo voy a hacer una pequeña intervención ahorita sobre especificaciones de eso, entonces para que pasemos al otro punto. Si de pronto Sigrid va a hacer sí, preguntas sobre la lectura. sí, yo finalizo ya con esto, muchachos, entonces como para que ustedes tengan claridad en qué es lo que se les va a evaluar, porque hay muchas preguntas que nos han hecho los estudiantes de por qué tal nota o por qué tal cosa. Entonces hay dos maneras de evaluar, la primera es mediante rúbrica y la segunda es por comentarios de retroalimentación. Entonces lo primero es que si a mí me dicen en comprensión lectora, por ejemplo, que el estudiante subraya las ideas principales, sintetiza, no sé qué, de una manera sobresaliente, o de manera aceptable o deficiente, pues aquí ya me están diciendo de entrada que en qué fallé, en que usted no subrayó o en que no sintetizó bien o en que usted hizo una cosa diferente a la que le habían mandado. Entonces, miren, de aquí en adelante se van a encontrar con la rúbrica que les dice exactamente qué es lo que se les va a evaluar y cómo se les va a evaluar y cuánto vale, ¿no? Entonces, ejemplo, los memes que acaba de decir Tatiana. Si yo cumplo con ser original, soy creativo, tengo sentido irónico, hay un uso adecuado de ortografía, pues me gano 23 puntos. Si los memes ya no son tan centrados en el tema central, tengo algunas fallas, es poco creativo, pues tengo 17. Y a lo último, lo que uno tiene que hacer es sumar la cantidad de puntos en el nivel en el que estoy y eso me va a dar la nota final. ¿Listo? Entonces, si yo no entrego nada, recuerden que es 0. Pero entonces aquí hay una cosa que dice, el estudiante hace una actividad que no corresponde a lo solicitado en la guía. Entonces resulta que yo me confundí, hice fue una cosa que no debía hacer, o resulta que yo medianamente entendí algo y entregué ahí a lo chambón, pues usted no va a tener 0, va a tener 5, pero es que un 5 comparado con un 17, miren que estoy perdiendo casi el 80% de la nota. ¿Listo? Entonces hasta ahí la explicación. Tatiana, ¿ya sigues tú? ¿Necesitas que te proyecte algo? No, pues sí, yo Aquí- voy a aquí- proyectar algo, pero pues yo no me demoro mucho. En realidad la profe Luz Mary la que va a hacer la intervención un poco más extensa. Si me permites compartir, yo deja de Listo. compartir, yo comparto mi presentación. Es algo pequeñito porque es que sí, o sea, para mí es muy interesante leer sus trabajos. Cuando yo hago la calificación, en realidad estoy conociéndolos a ustedes, lo que les digo. Para mí es muy difícil calificar a un estudiante que yo no he conocido, al que no le he hecho un previo diagnóstico para saber en qué es que tengo que aportarle para que mejore. Cuando yo leí los primeros trabajos que ustedes hicieron, encontré algunos errores, sobre todo en la parte de subrayado y anotaciones en cada uno de los párrafos, lo que se conoce como notas al margen.
Tatiana, silenciaste tu micrófono. Sí, es que hasta aquí mi hija hablándome unas cosas y me interrumpe un poco. Y no he podido compartir, no sé qué pasa si mi computador está muy lento. Listo, ya ahora sí ya puede compartir. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a leer el texto del virus del miedo, el virus del hambre, perdón, y la COVID-19. Van a subrayar las ideas principales de cada párrafo. Van a escribir una palabra o frase frente a cada párrafo que resuma la idea central. La idea es que lo hagan a conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les decía el profe Wilmar, en el ICFES nos ponen un texto de más o menos 45 párrafos, o sea, a veces son textos de 3 hasta 4 páginas y sobre ese mismo texto hacen todas las preguntas de química, de física, de biología en la Universidad Nacional. Es igual, nosotros vamos a abordar, va a haber momentos donde les vamos a poner a leer textos que se utilizan en ese tipo de pruebas y se van a dar cuenta que en un solo texto les van a hacer varias preguntas, entonces por eso cada semana los estamos poniendo a leer un texto. En este caso, una estudiante me parece que hizo bien el trabajo y es que ella en la ética de las vacunas subrayaba y aquí hacía un resumen, palabras clave, entonces ella puso vacunas, controversias, reducción y consentimiento. En el siguiente párrafo subrayó y colocó las palabras clave alrededor, pero me parece como ella lo hizo, fue muy organizado, muy bonito, y pues ustedes pueden utilizar dos tipos de color, si quieren utilizar naranja y verde para diferenciar algún tipo de conceptos, y esto les va a ser de suministro, digamos, a ella le sirvió mucho para poder elaborar su resumen. Finalizada la lectura van a escribir un párrafo dando su opinión frente a la inseguridad alimentaria, cuáles son las causas, repercusiones y efectos. Lo que yo quiero es que ustedes hagan un párrafo de verdad consciente y no que cojan un pedazo y anoten ahí de afán, sino que lo hagan con tiempo. Es obligatorio que ustedes hagan la lectura hoy, lunes y mañana martes para que el miércoles lleguen a la clase con la lectura hecha, porque vamos a hacer preguntas concretas sobre el texto y necesitamos que ustedes hayan abordado el texto para poder entender qué significa el virus del hambre, qué analogía tiene y qué relación tiene con el tema que venimos trabajando sobre COVID-19 y pues que toda esta información empiece a instaurarse en sus cabecitas, en sus cerebros y cómo esto les puede ayudar a hacer una interpretación del mundo, ¿sí? Nosotros no ponemos a leer textos por leerlos y ya, sino que ustedes lean algo que les sirva a ustedes para la vida, para poder interpretar la situación actual, y todo, por ejemplo, la repercusión que esto tiene en el paro que hubo, en el paro en el que nos encontramos y todo lo que ocurrió este fin de semana, esto se puede asociar muchísimo, pero necesitamos que ustedes tengan ciertos conocimientos teóricos y básicos. Y ya para finalizar, tienen que hacer el meme. Entonces, hay un video que si quieren yo los puedo poner en la plataforma que dice que es un meme y nos habla mucho, porque ustedes dirán, qué tarea tan boba, un meme es una, porque para ustedes de pronto algunas tareas son tontas, pero realmente el meme requiere que la persona tenga mucho análisis. O sea, un meme no lo hace cualquier persona. De hecho, yo creo que ninguno de nosotros, o muy pocos, hemos hecho memes, pero la gente que vio lo del paro ayer ya subió memes. O sea, hay gente que se dedica a eso. Y puede que no les paguen, pero todo eso significa que esa persona está interpretando lo que está pasando en nuestra sociedad actual. El meme requiere de cierta lógica, requiere de cierta comprensión, de comprender el contexto que está en la imagen, de comprender el contexto de la situación. En este caso es de la lectura del virus del hambre y la COVID-19 y van a llevarlo a un meme que puede parecer algo muy sencillo, pero realmente nos va a permitir a nosotros ver qué tanto ustedes están interpretando la temática y cómo la pueden relacionar con su contexto. ¿Listo? Esto es una tarea que pareciera fácil, pero es compleja. Y queremos ver qué tan creativos son ustedes. Entonces, ahí les puedo dejar el videito para que ustedes, no lo quería proyectar, pero veo que por cuestiones de tiempo puede que no alcancemos. Y ustedes pueden ver ahí no tanto cómo se hace un meme, sino realmente cuál es la repercusión histórica que tiene el meme a nivel cultural. ¿Listo? Entonces, esas son las tareas que ustedes tendrían que hacer: subrayar, escribir una palabra o frase frente a cada párrafo, realizar un texto de opinión frente a la inseguridad alimentaria y hacer los memes. ¿Listo? También hay unas aplicaciones en línea donde uno puede hacer memes, muy fácil de utilizar, y si no, pues entonces imprimen y lo hacen a mano y en la guía lo van a encontrar. ¿Listo? Aquí al final, como les decía el profe Wilmar, encuentran las plantillas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, si tienen preguntas sobre este punto, las pueden realizar. Sigrid, no sé si la pregunta está relacionada con ese tema. Sí, profe, buenos días. Cuando dice que una palabra o una frase
Eso no entendí muy bien. En una frase o en una palabra vas a resumir el párrafo. Entonces, por ejemplo, no sé si ya estoy compartiendo. Aquí tenemos el virus, este texto que se llamaba La ética y las vacunas. Esta niña resumió este párrafo que dice: los debates y objeciones éticas hacia los mandatos escolares surgen porque algunas personas o comunidades no están de acuerdo. Todo este párrafito ella lo resumió en lo siguiente: es un derecho, hay libertad, hay conflicto y hay reglamentos para protegerse. Ella resumió todo este párrafo en esta frase. Este párrafo lo resumió en esta frase. Puede ser una frase o una sola palabra. Por ejemplo, ella le coloca excepciones. Ella le colocó, en este párrafo se habla sobre las excepciones de las vacunas. A quienes se les puede colocar y a quienes no. Acá nos habló de que esto es una discusión. En este párrafito de tan solo 3 renglones, dijo que esto habla sobre una discusión, que hay una discusión. No dijo entre quiénes, pero es algo muy sencillo, es escribir en una frase o en una palabra lo que tú entiendes en este párrafo. De cada párrafo que está De cada párrafo, aquí. sí señora, de cada uno de los párrafos que encuentres. Porque cada párrafo siempre va a tener una idea central. Bien, como no hay más preguntas, entonces vamos con la profe Luz Mary. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a compartir pantalla. Espero todo funcione. No sé si ya la están viendo. Sí, Luz. ¿Empieza las dietas en nuestra alimentación? Se fue otra vez No, de la profe. pantalla. Estabas Ya, compartiendo Es que tu yo- documento. Yo estaba compartiendo, ya dejé de compartir. Bueno, entonces miremos otra vez. Ahora creo que salí. Permítame un momento, por favor. A ver, querido. Bueno, miremos a ver si ya me funciona. No, está abriendo algo que no es. No, está abriendo cosas que no son. Permítame. No, eso fue la reunión de ya. Luz, ¿necesitas que te ayude? ¿Me mandas el No, ya. archivo? Es que lo que pasa es que yo le doy una orden al computador y él se demora 3 y 4 veces para cogerla, pero ya. Creo que ya. ¿Me están escuchando? Es que me desactivaron el audio. ¿Me Sí, escuchan? señora. Te escuchamos. Sí, señora.
Ya te Listo. escuchamos. Sí, Listo. profe. Vamos nuevamente. Listo, ahora sí pueden ver las dietas en nuestra alimentación. Resulta que todos los días nosotros tenemos que cubrir cierta necesidad energética en nuestro organismo. Ese cubrimiento de esa necesidad energética sugiere un tipo de alimentación y es lo que nosotros hemos denominado una dieta. Entonces, la dieta es un conjunto de sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. El concepto proviene del griego diaita, que significa modo de vida. La dieta, por lo tanto, resulta un hábito y constituye una forma de vivir. No podemos decir que existan dietas buenas o existan dietas malas, simplemente es la forma como nuestro organismo asimila esos nutrientes para desarrollar sus funciones. ¿Cuál es el insumo de esas dietas? Los alimentos. Entonces, los alimentos son sustancias de naturaleza compleja que se necesitan para realizar funciones vitales. En la actualidad se reconocen que los alimentos tienen más o menos unas 40 sustancias esenciales que permiten adquirir este tipo de energía. Por lo general, los alimentos se van a clasificar de diversa manera. Unos lo clasifican según su origen, otros sobre su composición, otros sobre sus componentes, otros sobre su función principal. En esta grafiquita que vemos acá podemos observar que encontramos los lácteos, las frutas, los granos, cereales, cárnicos y algo muy pequeño que es lo que nosotros identificamos como los dulces. En la siguiente tabla hago la presentación del proceso de clasificación de los alimentos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros obtener los alimentos? Pueden ser de origen animal y de origen vegetal. O lo producen los animales o lo producen las plantas. De aquí es que se deriva si una persona es omnívora, que va a comer absolutamente todo, o se va a dedicar por la línea de la alimentación vegana. ¿Listo? Según la función nutritiva, hay unos que me van a proporcionar energía, que por lo general son los hidratos de carbono. Entonces ahí encontramos todo lo que son cereales, tubérculos, grasas, aceites, legumbres, frutos secos. Unos que son plásticos o reconstructores, que su función principal es mantener el funcionamiento del organismo con la recuperación de tejidos. Resulta que nosotros todos los días se nos van muriendo células. Las células me permiten formar esos tejidos y hay que restaurarlos. Entonces, ¿qué necesitamos para restaurarlos? Tener una dieta que contenga carne, pescados, huevos, legumbres, algunos frutos secos o algunos frutos me permiten también poder generar esa reconstrucción de tejidos. Es el caso de la lenteja, el ajonjolí, el quinoa, que en muchas ocasiones la gente está empezando a adquirirlos. Resulta que si uno se consume una doble porción de lenteja, actúa como cereal y puede reemplazar un cárnico. Lo mismo pasa con la quinoa y el ajonjolí. O sea, no necesariamente tendremos que tener carne para podernos alimentar y que nuestra dieta esté supremamente balanceada. Tampoco es necesario que nosotros tengamos una carne fina para podernos nutrir. Muchas veces nosotros nos podemos alimentar de lo que son las menudencias, como hablaba el profe Wilmar, otras veces que la gente dice qué asco y es de un alimento vital, son esas patas o manos de res. Simplemente es meterlo a una pitadora, obtener todo el colágeno y nos va a producir todo este tipo de alimentos plásticos o reconstructores. Son esenciales y vitales para el desarrollo del organismo. Es más, es preferible comerse uno un pedazo de pata o de chocosuela que un mismo trozo de carne. ¿Por qué? Porque va a durar menos la digestión, se va a digerir mucho más rápido y me va a aportar mayor cantidad de nutrientes. Y no solamente me va a proporcionar proteínas, sino que también me va a producir en el organismo la obtención de aceites esenciales. Otro grupo de alimentos son los reguladores, que son los que nosotros conocemos como minerales o conocemos como vitaminas.
Entonces, ¿dónde podemos encontrarlas? En las frutas, en las verduras, en las legumbres. En este caso sí, todos son frescos, porque ¿qué pasa? A medida que empieza a madurar una fruta, se están perdiendo el nivel de minerales y de vitaminas. Por eso las frutas deben consumirse frescas. Otro tipo de clasificación de los alimentos son los glúcidos. Estos glúcidos son los que nosotros llamamos carbohidratos, donde los vamos a encontrar en cereales, tubérculos y leguminosas. Son los que nos van a proporcionar energía, básicamente. Los proteicos, entonces encontramos toda la parte de carnes, pescados y mariscos, y los lípidos, que también se denominan aceites o grasas. Entonces tenemos el aceite, la mantequilla, la manteca, la mayonesa, la crema, el tocino, embutidos, semillas oleaginosas. A veces nosotros en esta parte de los lípidos estamos descartando las grasas de origen animal porque nos dicen que son supremamente malas. Sí son, o sea, lo que pasa es que cuando veamos y ahondemos un poquito en la parte de química, vemos que son grasas trans y grasas insaturadas. Lo que pasa es que el proceso de estas es un poco más sencillo, pero a nivel de las grasas animales, a nivel digestivo nos pueden estar proporcionando mucho más nutrientes que los mismos aceites de canola o de ajonjolí, que nos dicen que son muy buenos. Otro grupo es de acuerdo al grupo de macronutrientes y de calorías que nos generan. Entonces estamos los cereales, los tubérculos, las leguminosas, fresas, verduras, pescados, carnes y aceites. Todo esto es una clasificación que la gente ha estipulado según la necesidad que tenga, pero básicamente nosotros contamos con la composición química para determinar la clasificación de los alimentos. La clasificación química y básicamente las necesidades que estos aportan. De acuerdo a estos alimentos y a estas clasificaciones, la gente elaboró algo que nosotros conocemos como la pirámide de los alimentos. La pirámide nutricional de los alimentos. Es una herramienta que nos indica cómo debemos alimentarnos adecuadamente. Resulta que nosotros necesitamos para realizar deportes o algunas funciones vitales mucha más energía que otros alimentos, que otros organismos. Entonces, como nosotros pertenecemos a una dieta omnívora, necesitamos una gran cantidad de alimentos que nos produzcan energía. ¿Dónde la vamos a encontrar? En todo lo que son cereales. Entonces vamos a encontrar el arroz, vamos a encontrar el pan, vamos a encontrar todos los granos en esta parte. En el siguiente nivel vamos a encontrar todo lo que son frutas y verduras, que debemos consumirlos adecuadamente, pero en menor proporción. Luego seguimos con la siguiente cantidad de alimentos, que es en el escalón número 3. En este escalón vamos a encontrar lo que son todos los derivados animales. Entonces vamos a encontrar las carnes, la leche, los quesos y demás. No los necesitamos igual que los primeros, pero los necesitamos incluir en la dieta para balancearlos. Y en la última parte de la dieta vamos a encontrar los alimentos que poco o nada necesitamos. ¿Cuáles son esos? Y los que nosotros más consumimos. Las gaseosas, las tortas, los ponqués y los dulces. Esto es lo que nosotros no deberíamos consumir, o si los consumimos, deberíamos de consumirlos una vez al mes. ¿Sí? Si nosotros queremos de pronto reemplazar una torta, reemplacémosla por una arepa. Y ojalá de peto. Tiene un valor nutricional mucho más grande y no nos va a afectar tanto energéticamente dentro de las calorías. Bueno, entonces miremos, esta es la misma tabla nutricional, pero ya es una fuente, esta ya es de la FAO y de la Organización Mundial Alimentaria, que nos dice que qué tenemos que tener nosotros presentes para desarrollar una buena actividad física. Entonces, primero, tenemos que hacer bastante ejercicio, tenemos que tener un equilibrio emocional, un balance energético, cuidarnos de las calorías, no subirnos, y ya les explico un poquito sobre ese tema de calorías. Tenemos que buscar, como si nosotros vamos a comer lo mismo, obviamente nos vamos a cansar y ya no volvemos a querer absolutamente nada. Es como cuando la mamá le ofrece a uno pasta día por medio, entonces uno ya, por más de que le guste la pasta, ya 2 días y ya, adiós.
¿sí? La ingesta de agua. El agua es muy importante porque nos permite regular todos estos procesos. Entonces debemos consumir de 4 a 6 vasos de agua diarios. No es porque quieran ni es por salud. No, perdón, no es porque quieran, es porque su salud requiere que ustedes consuman el agua para poder digerir todo lo que se están comiendo de aquí para arriba. Bueno, entonces, según el grado de actividad física, entonces tenemos que hacer un equilibrio en lo que se va a consumir de arroz, en lo que se va a consumir de pasta, de pan. Hay gente que le prohíben el pan. Los diabéticos, los que tenemos problemas de azúcar, el pan está completamente prohibido para nosotros. Que tenemos que buscar otras fuentes que no sea el trigo para podernos alimentar. El consumo de frutas, verduras. Decimos que se deben consumir de 2 a 3 porciones al día. Lo que son lácteos, se deben consumir de 2 a 3 porciones al día. Las carnes, si se dan cuenta, las carnes no son tan esenciales que tenemos que consumirlas todos los 7 días de la semana. Simplemente podremos consumir las carnes de forma alterna y esto nos lo va a agradecer el organismo. Hay artículos que dicen que el metabolismo humano va a digerir las carnes rojas mucho más lentamente que una carne blanca. Entonces nos dicen que el organismo más o menos está demorando casi una semana en digerir un trozo de carne, ¿sí? Y si yo la cargo de carne todos los días, vamos a tener problemas de colon y muy seguramente podemos resultar en un cáncer. ¿Listo? De ahí que de pronto el consumo de carnes rojas no sea muy dado a que se consuma ni diariamente y se recomienda que sea una vez por semana. Se debe consumir carnes blancas, entonces todo lo que es el pollo, los huevos. El pescado sería ideal que lo consumiéramos unas 2 o 3 veces por semana, pero por economía nosotros podemos consumir pescado de pronto una vez a la semana. Tampoco es malo, ni tampoco es una necesidad vital que lo tengamos que consumir. ¿Listo? Acá están todos los alimentos madurados, entonces están todos los jamones, salchichones, salchichas, butifarras, que no son tan aconsejables para el cuerpo porque la cantidad de nitratos y la cantidad de sales me van a producir daños a nivel de hígado y a nivel de riñón. Y cuando empiece todo el metabolismo de la dieta, tendremos grandes problemas. Lo mismo pasa con las bebidas fermentadas, vinos, cervezas y demás, que de pronto es lo que se consume más los fines de semana y aún entre semana. ¿Sí? Es lo que menos uno debe consumir porque le está ocasionando graves daños al organismo. También encontramos aquí toda la parte de bollería que entran todo lo que son empanadas, pasteles, tortas, mantecadas y demás. Y todo lo que es confitería, están toda la parte de dulces que no me van a aportar lo suficiente para nosotros poder trabajar. Toda esta lista de alimentos que encontramos nosotros en los diferentes órdenes me van a producir cierto tipo de calorías y estas calorías deben regularse. Todo esto se interpreta en energía. Que la energía es como el dinero que tiene nuestro organismo, pero el dinero, mucho dinero también ocasiona daños. Entonces decimos, ¿qué son las calorías? Entonces es la forma como los alimentos nos aportan energía a nuestro organismo. Estas calorías, ¿de dónde provienen? El alimento se desdobla al reaccionar con el oxígeno para producir energía. Y decimos que una caloría equivale a 4.18 julios, y es lo que nosotros vemos en los alimentos en la parte de atrás, en las etiquetas, todos, por regla general, hay algo que se llama un aporte de calorías. Cada alimento tiene un aporte de calorías. Entonces me va a decir, uno me va a producir 120, otro me va a producir 50, otro me va a producir 4, otros me van a producir 2, otros me van a producir 200 y hasta 500 calorías. Si tú te comes una chocolatina, si no estoy mal, el aporte calórico de una chocolatina está alrededor de casi unos 250, 300, depende el tamaño, porque eso va por gramaje, en calorías. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con una sola chocolatina usted puede cubrir la dieta de un día, pero es que la sola chocolatina no va a llenar su estómago y va a requerir mucho más cosas. ¿Listo? Entonces, miremos aquí. Entonces, acá está la definición de caloría, que es la cantidad de calor que requiere el cuerpo para poder trabajar.
Bueno, entonces resulta que las dietas se basan en las calorías, como yo les decía. Entonces, de acuerdo a la actividad que usted realice, se establecen unos órdenes de calorías. Esos órdenes de calorías van una dieta de 1000 calorías y una dieta de 2000 calorías. Ustedes tienen que tener en este momento una dieta de 2000 calorías, va por edades. Entonces, hasta la primera etapa, más o menos hasta los 10 años, se debe manejar un aporte de 1000 calorías. De los 10 años hasta más o menos los 35 años, el aporte calórico debe ser de 2000 calorías y después empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque las actividades metabólicas requieren más tiempo para poder procesar estos alimentos y vamos a tener problemas. Entonces, de acuerdo a eso se exigen las diferentes dietas. Entonces, vamos a hablar de unas dietas líquidas, donde el ser humano solamente va a adquirir sustancias líquidas, unas dietas hídricas, que son las que van a tener un gran contenido de agua. Una dieta blanda es aquella que no va a incluir nada que tenga que ver con sustancias pesadas. Esta dieta blanda no va a tener carnes, no va a tener cereales. Una dieta hiposódica, hipo significa poco, entonces si sódica que viene de sodio y sodio que significa sal, entonces tendrán muy poquita sal, muy poquitos minerales de sal, entonces esta dieta no llevaría sal. Hiperproteica, ¿qué quiere decir? Hiper, esta es hiper significa mucho, gran cantidad de proteína, entonces son la gente que solamente va a consumir proteína. ¿Y qué pasa con el tiempo? Se va a dañar todo el organismo porque se necesita regular y que existan los diferentes grupos de alimentos. Otra es la dieta hipoproteica, que sería baja en proteína, y una dieta blanca. La dieta blanca es que usted solamente va a consumir cosas de pigmentación de bajo color y carnes blancas. ¿Listo? ¿Cómo se debe reorganizar esta dieta? Entonces, esta dieta, que es uno de los ejercicios que ustedes van a hacer, se organizan en forma de menús. Entonces, este es un menú normalito. ¿Qué es importante que se tenga en cuenta? Esto no me interesa mucho, me interesan las raciones que ustedes van a consumir. Se habla que el ser humano, para poder estar en equilibrio, debe consumir por lo menos raciones iguales a 6 tipos de comida. Una al desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda, la cena y algo antes de dormir. Pero antes de dormir no quiere decir que usted se vaya a comer unos frijoles con arroz o una lenteja con arroz, porque es muy pesada, ¿sí? Entonces, hay un dicho que dice, lo primero que usted debe hacer es comer como príncipe, el otro como rey y al final como un mendigo, ¿sí? La principal ingesta es la parte del desayuno. El desayuno y el almuerzo son vitales para consumir. Ya después, en horas después de la tarde, tiene que empezar a disminuir ese consumo de alimento, porque o si no, va a resultar con problemas. Empezando, los alimentos se acumulan en el estómago. ¿Qué pasa con un trancón? Cuando hay un trancón en la vida normal. Simulemos que el organismo es como una ciudad, ¿sí? Entonces esa ciudad tiene carreteras. ¿Qué pasa cuando hay un trancón en esa carretera? Hay una obstrucción, y entonces si hay una obstrucción, ¿qué va a hacer? Va a tener problemas digestivos, entonces se van a producir gases, indigestiones, úlceras y demás, ¿sí? Entonces no es bueno ni comer al mismo tiempo, todo, y deben haber espacios. Es como si el organismo nos diera en determinado momento un pico y placa para la alimentación. ¿Cuándo se debe comer y cuándo no se debe comer? ¿Y en qué horarios? ¿Listo? Entonces se habla que el desayuno debe ser de más o menos 5:30 de la mañana a 8 de la mañana. Luego viene una merienda que sería de 9 a 10 de la mañana. Luego el almuerzo, que se recomienda que sea de 12 del día a más o menos 1:30 de la tarde, para que a las 4 de la tarde esté con una merienda. Sobre las 6, 7 de la noche, para que se alcance a hacer digestión, iría una cena y algo de comer, que es lo que se habla, cositas sencillas para picar, de pronto una galleta o de pronto una fruta o un vasito de leche sin bocadillo, solamente la leche, para dormir. ¿Listo? Estos serían básicamente los pasos que iría en una dieta. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? En el próximo encuentro vamos a hablar sobre los problemas nutricionales. Entonces vamos a ver cómo estos hábitos de nutrición
se alteran y vamos a tener problemas por una gran cantidad de alimentación y porque hay una disminución en la cantidad de las raciones y en la calidad de la comida. Nosotros muchas veces no somos conscientes y no somos los culpables en cuanto a la calidad de la comida, pero nosotros estamos muy dados a consumir comida chatarra que lo único que nos hace es subir de peso, pero en realidad no nos funciona. ¿Listo? Para la próxima, no sé si alcancemos para la próxima sesión, podamos tener de pronto 1 metro a la mano y tener unos valores de peso, porque entonces vamos a mirar índice de masa corporal y cómo empezar a balancear esa dieta que tendrían que hacer ustedes. Yo no quiero unas dietas copiadas de revista, quiero unas dietas hechas por ustedes de acuerdo a las condiciones que viva y donde estén mezclados los grupos de alimento. ¿Listo? Listo, entonces yo terminaría por hoy esa parte. Vamos entonces con mis compañeros a ver qué tienen que contarnos para el día de hoy, que podamos seguir trabajando. El profe Diego nos va a hacer como una pequeña introducción a lo que se va a desarrollar el día miércoles. Hola, buenos días para todos y para todas. Bueno, no, nada. Lo que vamos a trabajar el día miércoles son 2 elementos respecto a la guía. Y para ello, pues es importante que ustedes vayan de alguna manera consultando por su cuenta para que el día miércoles ya tengan preguntas o tengan algún adelanto y aprehensión del tema trabajado. ¿Qué vamos a visualizar exactamente o qué vamos a trabajar? Es 1, gráficos de línea en Excel, para los que tienen la posibilidad de acceder a esta herramienta a través del computador o a través del celular, de cómo hacer gráficos de línea. Esto es importante para que lo tengan presente. Esa es una. 2, es el tema de soberanía o seguridad alimentaria también y hambre, que es, como lo venía diciendo Wilmar, alguna relación o lo que nos posibilita entender la relación entre el virus COVID-19 y este tema del hambre y la seguridad alimentaria en el mundo. Porque como ustedes bien saben, pues dadas todas las condiciones de pobreza en el mundo, en América Latina y en Colombia, se suma además el año pasado una contracción económica, ¿cierto? Una pérdida de ingresos en los hogares, un impacto económico en cada una de nuestras familias, sobre todo negativo, que nos llevó, pues sobre todo a disminuir el consumo promedio por hogar. ¿Y a qué hago referencia con el consumo promedio por hogar? Pues que estamos comprando menos. Y generalmente cuando uno tiene menos plata, pues consume menos alimentos o menos servicios o menos entretenimiento. De alguna manera modificamos nuestra canasta de consumo, ¿cierto? Lo que compramos mes a mes. Es decir, si mi hogar lo componen 4 personas y para el 2019 trabajaban 2, es posible que en el 2020, el año pasado, haya dejado de trabajar una persona, los ingresos disminuyeron a la mitad, por ejemplo, y eso hizo que compráramos menos cosas. Entonces, tocó dejar la carne para día de por medio, tocó dejar el pescado una vez a la semana, o en algunos casos fue peor el impacto, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hablar un poco es cómo precisamente la pandemia generó unas repercusiones y profundizó el problema del hambre y la seguridad alimentaria en el mundo. También, por ende, en América Latina, por ende en Colombia, y si lo miramos en la cotidianidad de nuestros hogares, también nos impactó, ¿cierto? De hecho, pues ustedes lo vivieron todo el tiempo durante el año pasado, cómo de alguna manera se desarrollaban protestas en su localidad por la posibilidad de un ingreso mínimo solidario, por la posibilidad de mercados, de alguna ayuda del Estado, pues que realmente no es un beneficio, no es un beneficio como de alguna manera que debamos agradecer como un regalo o verlo como un regalo, sino que simplemente es una responsabilidad del Estado porque para eso nosotros tributamos, ¿cierto? Pagamos un impuesto al Estado para que precisamente en situaciones de emergencia el Estado dirija el dinero a los habitantes del territorio nacional.
en especial las ciudades que fueron las más golpeadas. Y pues Ciudad Bolívar es claro ejemplo de ello. Entonces vamos a ver precisamente por qué el hambre termina siendo, o la cantidad de personas que tienen hambre en el mundo, o inseguridad alimentaria, que ya lo decía Luz, terminan viendo un aumento en la cantidad de personas que están bajo esta condición como consecuencia de la propagación del virus COVID-19, ¿cierto? Entonces vamos a ver precisamente que el virus del miedo o el COVID-19 se traslada a otros problemas sociales, el hambre, la salud, ya estábamos viendo todo el problema de la vacunación y pues vamos a ampliar el tema respecto a soberanía y seguridad alimentaria. Eso es algo de lo que vamos a ver, que pueden ir investigando. Por ejemplo, pueden mirar el índice global del hambre para que miren qué continentes tienen más cantidad de habitantes en esta condición de hambre en el mundo, pero también pueden mirar por países, ¿cierto? Para mirar, por ejemplo, en qué país es donde mayor número de personas se encuentran bajo esta condición de pobreza, de hambre, o por el contrario podrían mirar qué países no presentan esta condición, en qué países no hay desnutrición, ¿cierto? Que también sería un buen dato para que ustedes vayan analizando, vayan buscando y puedan participar sobre todo el día miércoles, ¿cierto? Otra pregunta para que ustedes tengan un tip ahí de investigación es cuáles fueron los países más afectados por la pandemia y dónde se generaron mayor cantidad de pobres, ¿cierto? Dónde aumentó el número de pobreza en mayor número. De hecho, hay un dato curioso que salió hace muy poco, que lo reveló el DANE, que es una institución oficial en términos de cifras y de datos para Colombia, y es que Colombia aumentó el número de millones de pobres. Pasamos de los 19 millones de pobres a los casi 21 millones de pobres. Y además, acá en Colombia hay dos categorías, ¿cierto? La pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema. La pobreza monetaria se considera los hogares que ganan en promedio 370.000 pesos, ¿cierto? Mensualmente. Y la pobreza monetaria extrema que empieza desde los 175.000 pesos mensualmente. Es decir, si mi familia tiene ingresos, si la cabeza del hogar de mi familia tiene ingresos por 175.000 pesos, yo estoy en pobreza monetaria extrema, ¿cierto? Pero si en mi hogar el ingreso del jefe del hogar es de 370.000 pesos, estoy bajo otra categoría que es la de pobreza monetaria simplemente. Y esta de pobreza monetaria está en casi 21 millones, 20.7 millones de personas en Colombia, y la de pobreza monetaria extrema está en 7.5 millones de habitantes. Si sumamos las dos cifras, supera el 50% de la población en Colombia. Entonces, eso quiere decir que gran parte del impacto económico de la pandemia, pues se desagregó, de alguna manera se distribuyó a todos los habitantes de Colombia. Sin embargo, pues la mayoría de sus habitantes son pobres, entonces el impacto es mucho mayor y las condiciones de pobreza y de hambre van a aumentar. Entonces eso es importante para que lo vayamos estudiando, para que nos vayamos preguntando y para que vayamos reflexionando cuál fue el impacto en términos económicos de la pandemia del virus COVID-19 en nuestras formas de alimentación, ¿cierto? Eso básicamente, teniendo en cuenta que ustedes, por ejemplo, están en precisamente una de las localidades que mayor informalidad laboral tiene, mayor condición de pobreza tiene, y pues eso, aunque no me toque a mí personalmente, pues si de pronto tocó a mi vecino o a mis familiares o bueno, no sé, algún conocido, y en eso pues ustedes deben ser muy reflexivos y deben trabajar con datos, con argumentación. Eso es una de las primeras cosas que vamos a abordar el día miércoles, como ese tema, estudiarlo alrededor del mundo e intentar relacionarlo con la cotidianidad. Y el siguiente, pues ya lo venía diciendo, es la elaboración de gráficos de línea en Excel. En la guía, si mal no estoy, me corrigen, ustedes cuando la revisen van a observar un insumo que presenta un tutorial en Excel,
donde dice cómo se desarrolla el paso a paso para un gráfico de línea, para construir gráficos de línea en Excel. Sin embargo, pues alguien va a decir, no, pero pues yo no tengo computador, no tengo las formas de hacerlo en Excel. Pues es una posibilidad, pero si no los puedes hacer en Excel, puedes simplemente seguir el paso a paso e inferir cómo se podría hacer a mano, que también pueden agarrar una hoja con cuadrículas, si la tienen en blanco, pues le elaboran la cuadrícula y simplemente pues es inferir la información que están viendo a través del software del Excel, inferirla y hacerla a mano, hacer la actividad a mano. Es importante que de pronto si pueden adelantar, observen tutoriales del gráfico de líneas en Excel, que lo intenten desarrollar, que lo intenten construir tal cual como la actividad se los dice y como el profesor Wilmar lo exponía. Y si el miércoles ya llegan con preguntas puntuales, pues mejor, eso es excelente. Ahora, el miércoles vamos también a ver un tutorial y vamos a hacer el paso a paso. Como en la guía dice que lo hagamos sobre la tabla número 2, entonces lo vamos a hacer sobre la tabla número 1, ¿vale? Pero pues si ya vienen con las preguntas, como con las problemáticas que hayan presentado, pues mejor. ¿Listo, chicos? Eso es, Tatiana, más o menos. Si no, sí, efectivamente, porque creo que el link del tutorial nos faltó en la guía. Si no está en la guía, pues buscan en YouTube, fácilmente buscan tutorial gráfico de líneas en Excel, así tal cual, gráfico de líneas en Excel. O también pueden escribirle a alguno de los docentes, ustedes tienen todos los números o por Schoology, que ustedes quieren ir adelantando esa actividad, que por favor le regale un link del tutorial y también se les puede compartir fácilmente. Pero pues también es importante que ustedes aprendan a buscar ese tipo de cursos que les va a servir mucho para adquirir habilidades. Entonces, pues simplemente es buscar como gráfico de líneas en Excel y le van a aparecer lo que quiera en tutoriales. ¿Listo? Eso es por el momento. Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O alguna intervención? Sigrid, no sé, dice que no tiene activado el micrófono. Que levante la manito para mirar. Es que como que ella tiene como deshabilitado el micrófono o algo así. Ya, No. Tatiana, ya se lo Ya. habilité, Ah, ella ya lo puede habilitar. Profe, una pregunta es para el profe Wilmar. Señora. Profe, una pregunta con el respecto al menú que toca hacer es con lo que, digamos, uno come diariamente, o sea, digamos, del día de hoy hasta el día sábado. Esa pregunta es para la profesora Luz Mary y ella te va a responder bien, ¿vale? A ver, Vale. Sigrid, sí, claro, tienes que hacer el recuento de comida hasta el día sábado. Igual tienen que entregar la guía el sábado por la noche, o sea, puedes hacer ese recuento de comida, no hay ningún problema. Pero sí tienes que ir mirando de acuerdo a la valoración de los alimentos que incluirías para cada uno de los días. Uno es el registro que tú vas a hacer y otro sería la dieta ideal que tú podrías seguir. ¿Listo? Sí, no sé si la pregunta de Sigrid iba más enfocada al registro de alimentos o al menú, porque es que ahí ya me confundí. A los No, dos. al menú, profe. Al menú. Al menú, Sí, tienes que hacer. Tienes que hacer sí, el digamos, registro de tu menú diario. Y otro sería el registro de la dieta ideal que tú harías, teniendo en cuenta que debe tener carbohidratos, lípidos, proteínas y demás. Pero sí, Sigrid, es aplicado a los alimentos que hay en tu casa. Lo que les digo, o sea, no nos vamos a poner aquí a improvisar o a decir que es que, como dijo la profesora Luz Mary, sería ideal que yo comiera de 2 a 3 veces pescado en mi casa, sabiendo que pues en este momento las cosas, las condiciones no están para que yo esté comprando pescado ni siquiera muchas veces una vez a la semana. Sería lo ideal, pero pues nos vamos a ajustar a lo que hay en mi casa.
¿Sí me voy a entender, Sigrid? Entonces, registras los alimentos, eso es un punto, ¿sí? Y dos, el menú ideal del que habla la profesora tiene que estar ajustado a cómo yo puedo alimentarme, porque si en mi casa pues no hay para comprar pescado, o por el contrario, yo soy otro estudiante que no es Sigrid, y, y en mi casa pues sí a mis padres les gusta mucho el pescado y ellos sí procuran comprar pescado una vez a la semana y lo varían de diferentes tipos de pescado para hacer de pronto esta semana fue un caldo, la próxima semana de pronto es frito, sudado, no sé. Entonces, cada quien va a ajustar ese menú a las condiciones de su casa. Lo del registro, recuerden que eso sí es lo que comieron. O sea, si yo en la mañana me comí pan con salchichón y gaseosa, pues pan y salchichón y gaseosa anoto, porque pues recordemos que hay, o sea, cada uno de esos alimentos pertenece a un grupo en específico. ¿Sí me va a entender? Ah, vale, profe, gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, chicos, entonces no siendo más, nos vemos entonces el día miércoles a las 7:30 de la mañana, ¿vale? Cualquier duda que tengan, ya saben cuáles son, en la guía están los números de celular de los profes, o los profes que no colocan el número, está la plataforma como medio también para hacer preguntas. La guía ya está subida. ¿A qué hora subirán la guía? La guía ya está subida, ¿listo? Por lo menos la mayoría ya está subida, y si no, apenas colguemos, ya nosotros le habilitamos, porque por lo general ya está subida, solamente es darle a habilitar. ¿Listo? Bueno, hasta luego muchachos, que estén bien. Chicos, que la pasen bien, que se diviertan.